Buenos días a todos y bienvenidos una semana más al canal. 15 días sin vernos la cara, oh por Dios. Y aquí estoy de nuevo y en un ángulo completamente nuevo porque esta es solo la intro para una conversación de damas disfrazadas de brujas. De brujas disfrazadas de dama, mejor. No sé, ya ustedes lo descubrirán, así que... ¿Conversaciones de damas disfrazadas de brujas o de brujas disfrazadas de damas? Conversaciones de brujas disfrazadas de damas, a ver. Vamos a hacer la intro para poner en contexto. Indira y yo estamos tomando un diplomado en biodescodificación con Carlos Vázquez Kuhn en una formación digital y estamos comprometidas a hacerlo bien, así que nos hemos dispuesto una vez a la semana a estudiar los temas. Estamos ya hacia la mitad del primer módulo y hemos decidido compartir con el universo digital todas las importantísimas reflexiones locas que nosotras hacemos durante nuestras sesiones de estudio, que incluyen no solamente la información que nosotros vamos estudiando, más que descubriendo, pero sí estudiando a través del primer módulo, y mezclan también enseñanzas que nosotros traemos desde nuestras religiones, pero también desde el arte de purificación espiritual que nosotros practicamos desde hace más de 10 años cada una. Y bueno, hay un montón de ideas locas que vienen por allí, así que simplemente disfrútenlo. Fluiremos. O es lo que yo llamo las ramificaciones del contenido que estudiamos, entonces de ahí las ramificaciones es como que todo lo que de ahí se puede sacar, toda la tela que hay que cortar o la punta que se le puede sacar. Para que la cosa sea buena, no nos odien si no los miramos mucho, porque es que la esencia del asunto es realmente captar lo que nosotros vivimos cuando estamos en este proceso. Así que esto es todo lo que le vamos a hablar a ustedes y lo demás lo hablamos entre nosotros. Bienvenido. Bienvenido a conversaciones de damas disfrazadas de brujas. ¡Caramba! De brujas disfrazadas de damas. Esa, ahí sí. Ok, módulo 5, responsabilidad. Ok, ya habíamos hablado antes de lo que es el yo responsable en contraposición con el yo víctima y como parte del yo, si quieres, no sé. Sí. A ver, está el yo superior, ¿okay? El yo inocente, el yo responsable. Y ya habíamos comentado antes lo que era un primer acercamiento de lo que es responsabilidad. Ser responsable es justamente... módulo 5, aquí están mis anotaciones. Ajá. Esto... Las de la universidad, no han cambiado. Justo cuando hablábamos acá, porque recuerdo que en el módulo 3 de los fundamentos se hablaba un poco de que la responsabilidad surgía cuando el yo despierto se une al yo creador, ¿okay? Y de ahí se desarrolla la inocencia. Y desde la inocencia se toma la responsabilidad. Entonces, hoy es 20, no, 21. Colocar la fecha. Esto siempre es importante. Ajá. ¿Qué anotaciones tuviste tú de video y... Of course, I go first. Ladies first. Del episodio 5. Porque la primera parte yo la resumí como que ser responsable es ser consciente de que el resultado actual, ¿okay? Es una suma, es el resultado de los pensamientos y las creencias, estemos o no conscientes de ellos. Exactamente. ¿Okay? Y que los pensamientos y creencias del pasado y presente son los que van a determinar nuestro futuro. Estemos o no conscientes de ello. Exactamente. Ahora, algo que él lo empieza aquí y luego lo sigue repitiendo en los otros módulos es que el cambio se hace hoy, pero la materialización de ese cambio toma su tiempo. Tiene lógica. ¿Sí? Si para que un muchachito nazca se necesitan 9 meses de materialización en el vientre de la madre, igualmente todo el proceso de cambio de creencias, de pensamientos que nosotros tengamos, ocurre en el presente, pero el resultado se va a materializar, se va a ver en el futuro. Y siguiendo la misma línea hacia atrás, en el presente estamos viviendo, materializando lo que proyectamos en el pasado. Okay. Y entonces ahí él decía que el acto de responsabilidad en sí se trata esencialmente de detener el acto de proyectar. Exacto, dejar de proyectar. Entonces, un tema importante acá para poder desarrollar el ser responsable es entender qué es la proyección para detenerla. ¿Qué apuntaste tú para eso? 3 cosas. Proyectar viene a ser pensar que los demás tienen la culpa de lo que no sucede, ¿okay? Pensar que el otro nos causa dolor o felicidad,
¿ok? Y creer que la paz personal está fuera de nuestro control. O sea, la proyección es cuando yo externalizo todo el poder de creación y toda la responsabilidad de lo que estoy viendo. Entrego mi poder. Entregar el poder Completo por completo. al mundo externo, a las circunstancias. Exacto, yo tengo por aquí también proyectar, sería juzgar y culpar a otros por lo que nosotros nos negamos, ya que es algo incómodo, por ejemplo, una verdad incómoda, entonces nos la negamos y no queremos asumirlo. Entonces, proyección, negación, juicio. Eso, a mí me gustó mucho eso porque me hizo recordar de todas las conversaciones que ya hemos tenido antes, en donde deja de tenerle miedo al hecho de sentirte o que te digan mala. ¿Okay? Deja de crearte esta imagen mental de que eres muy buena, cuando en el fondo tienes pensamientos igual de terroristas, igual de masoquistas o de tétricos que muchas otras personas a las que juzgas de la boca para afuera, porque no te confiesas que esos pensamientos los tienes y esos sentimientos los tienes. Esa es la bendita moralidad, el moralismo que hemos heredado culturalmente, moralismo. Y ya que entramos en cultura, que ya en el módulo 8 se ve que es uno de los niveles de conciencia humana, creo que para saltar un poco eso, una de las formas de actualizar la sociedad es, sobre todo con los niños chiquitos, es poderles permitir, oye, ¿sabes qué? Date el permiso de ser todo lo que eres y de confesarte todo lo que sientes, todo lo que crees, todos los pensamientos que pasan por tu cabeza. Permítete simplemente tomar conciencia de toda la universalidad de los pensamientos que van hacia ti. Y después de que tú ya estás consciente de eso, decides qué quieres. Vas filtrando, editar. Editar. Te digo yo, ¿sabes? Como cuando le escribes un correo a tu jefe y te estás quejando de algo, entonces la primera parte es botar todo. Vomítalo. Va sin filtro, como dicen, ¿no? Y después tú lees tu correo y tú le das editar, lo embelleces, todavía el reporte está ahí, la queja está ahí, pero lo estás embelleciendo después de editar, igual. Exacto, solo que cuando hablamos de pensamientos y de creencias, de emociones, de sensaciones, este editar no es solamente embellecer, sino decir, de toda esta gama de pensamientos que yo descubro en mí, cuáles son las que yo voy a conservar y a los que le voy a dar fuerza y cuáles voy a desechar, ¿ok? Es cierto, a mí me ha pasado mucho que cuando yo dejo de contarme la historia de que yo soy muy buena y por dentro me confieso de que yo también tengo pensamientos malsanos, perversos, pervertidos, terroristas y demás, cuando yo veo a otra persona que lo está manifestando, a mí no me da la moral, no puedo con mi propia cara de criticar o juzgar a esa persona porque yo sé cómo se siente. Yo ya estoy consciente de que yo también puedo ser súper, hiper, recontra, requete mala. O mejor dicho, tú no eres mejor ni más. Exacto. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, la única diferencia son las decisiones, pero es que solo puedo arrojar la primera piedra en el caso en que después de hacer una revisión profunda de todo mi ser, yo jamás en la vida haya desarrollado un pensamiento o una emoción o una forma de un constructo que sea juzgable. Entonces, cuando tú liberas eso, cuando te das la oportunidad de confesarte frente al espejo todo lo que tienes por dentro, el juicio se abandona. Se abandona, porque yo siento, no sé si las personas, los demás lo sienten, pero creo que interiormente la coherencia es una necesidad. La coherencia es una necesidad. Totalmente, estamos llamados a la coherencia. Exacto. Vivir en la incoherencia es lo que nos enferma, desequilibra, atormenta, nos llena de ira, de tristeza, de depresión, todo. Entonces, cuando no se hace esto, cuando uno se pinta a sí mismo esta historia de que yo soy bueno y los demás son malos, de que yo me merezco lo mejor y todo lo malo que me pasa es responsable del otro, es justamente eso. Estoy negando una parte de mí, ¿okay? Estoy dejando de asumir. Estoy dejando de asumir entonces mi parte en la creación de la realidad tal y como la vivo, y al mismo tiempo genero juicio por lo que está afuera. ¿Okay? Entonces, en este juicio es en donde entre la negación y el juicio se genera la proyección, que es cuando yo tomo mi poder y lo pongo afuera. Niego mi poder por completo. ¿Okay? Eso, negación. Y de ahí deriva el juicio, precisamente. Tú sabes que yo hice de mi síntesis medio rara, que a veces me entiendo yo, yo hice así como una cosa bidireccional, ¿no? La proyección, la negación y el juicio, y lo que el mismo profesor dijo, que tú eliminas el juicio, desaparece la negación, y en lugar de la proyección, ¿qué vas a obtener? Responsabilidad. Puedes recorrer el mismo camino de regreso, pero vas a cambiar las variables, claro. En este caso. Vas a reemplazar el juicio y la negación, y lo que es la proyección por la responsabilidad, que va a ser el resultado nuevo que va a tener. Es el cambio de paradigma, precisamente. Y al hacer esto, nos vamos haciendo agentes del principio básico, por lo menos en biodescodificación y en realidad en el mundo, de que nuestros pensamientos crean materia, crean energía y crean materia. Y crean, por lo tanto, la realidad.
¿Okay? Entonces, ese cambio de paradigma va a hacer que la fuente de la creación ya no esté en el otro, sino que yo tengo el control, yo tengo el poder, no el control. Exacto, el poder, eso. Yo voy a ver si por si acaso ven ahí mi resumen raro, no sé si se ve ahí. No sé. De todas maneras, ahora a lo mejor le tomo fotos. Le tomamos una foto. Y se le integran por allí igual aquí. Para que... Dios mío, así era de la universidad. Esa era la Biblia para nosotros. André, préstame tu cuaderno, tu apunte. Exacto. Entonces, aquí responsabilidad desde el punto de vista del biodescodificador, yo lo saqué como en 3 grandes afirmaciones. ¿Okay? Es primero, entender de que todos los síntomas, ¿okay? Visión de total responsabilidad sobre los síntomas psicológicos y biológicos. Es decir, todo lo que se manifiesta en la mente o a nivel en la psique y todo lo que se manifiesta en el mundo físico fue creado. O sea, yo soy responsable de eso. Co-creador. No es ahí donde él hablaba del concepto de que somos co-creadores. No, sí, él tiene, o sea, creo que vienen como 2 capítulos hablando de lo mismo. Sí, papá. Hablando de lo mismo, que él decía, tenemos que entender que nosotros somos co-creadores de todos los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, precisamente. No sé si es eso mismo que estás diciendo tú, ¿crees? Y parte de entenderse como co-creador del universo es saber de que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, y en biodecodificaciones, entender la biología y cómo la manifestación biológica es resultado de la manifestación mental, es que yo lo creé consciente o inconscientemente. ¿Okay? Entonces... observar cuál es el propósito de la mente según lo que el cuerpo exactamente. nos dice. Y ahí él hace una afirmación muy buena en el texto. La mente depende. Lo único que a mí me joroba la paciencia un poco, ¿no? En realidad me la Hay jode. que decir. Lo que me jode la paciencia es que todavía en estos niveles de estudio se hace una mezcolanza extraña entre mente y espíritu. El espíritu todavía no lo terminamos de saisir, como se dice en francés, y entonces se pone que el cuerpo depende, pero la mente es todopoderosa, y muchas veces yo me siento ahogada porque se mezcla el espíritu con la mente y ya ahí ya... Y no es lo mismo, o sea, si bien interactúan y están estrechamente relacionados, no es lo mismo, o sea, eso sería como decir que, no sé, que el cuerpo y la mente son exactamente la misma cosa, no, se influencian y se impactan mutuamente, pero no estamos hablando del mismo campo. Ahora, hay, gracias a las publicidades de YouTube, que seguramente ustedes también se las tienen que calar, hay una publicidad que en francés, de Mind Body, que dice que no somos un cuerpo, no somos, ¿cómo es que dice? No somos una mente en un cuerpo. ¿Okay? No es que nuestro espíritu está en este cuerpo, sino que el cuerpo está en el espíritu. Y esa forma de entender el espíritu y la mente y luego el cuerpo es bien interesante, porque, claro, por Mexicali nosotros tenemos el espíritu, el principio espíritu principalmente de ese cuerpo depende, y la forma como nosotros lo aprendimos es en esta línea de río, que sigue siendo bidimensional en todo caso. En una conversación que yo tuve con un maestro tantrista, ¿okay? Y que además tiene un montón de conocimientos sobre budismo y demás. Espectacular. Sí, muy interesante, pero también yo quedé así como que, what the fuck, no tengo ni la más mínima idea de qué fue la mitad de las cosas que dijiste, pero me resuenan en el alma. Tu mente no las captó, pero como que tu espíritu sí por ahí sintonizó rápidamente. Porque entonces justamente hablan, y más adelante se ve acá, de entender la mente como que algo súper mega envolvente, como que si lo fuese todo. Y claro, funciona en el primer cambio de paradigma, que es desde el mundo materialista, que la materia lo controla todo y la mente simplemente sirve al cuerpo físico. Cambia de que entonces el cuerpo físico sea creación de la mente, y me da esta sensación de que la mente como que fuese envolvente y creadora, pero después de eso, en medio de esa naturaleza, entender el espíritu me cuesta un poco. Sí, por la misma mezcolanza que tú dices que hay, ¿no? Bueno, yo creo que es parte del proceso del despertar en el que estamos la humanidad, y bueno, como bien siempre se dice, nadie tiene la verdad absoluta, pero estamos en ese proceso de la humanidad de descubrir y de despertar juntos, de explorar. Yo no sé si a ti te pareció interesante cuando él hizo este dibujo de, sí, ¿no? El campo cuántico arriba, luego está el campo cuántico arriba y estoy yo aquí abajo, ¿correcto? Entonces él decía que yo, ¿no? O sea, yo le envío información o mensaje a ese campo cuántico, y a su vez ese campo cuántico también me alimenta a mí. ¿Y ese campo cuántico de qué se alimenta? Ahí está muy interesante, porque cuando hablamos cuando se habla del campo cuántico, creo que más adelante se va a explicar un poco más profundamente, pero estamos como que campo cuántico, campo mórfico,
que ya entonces habría que empezar a ver eso. Cuando hablamos de campo cuántico, hablamos del yo cuántico, que por lo menos en muchos videos que yo he escuchado, y muchos, más escuchar videos que leer. El yo cuántico, el super yo, el alter ego. No, que ya son otras cosas, porque también tenemos la noción del alter ego y del super yo desde el psicoanálisis, pero la noción del yo cuántico o del doble cuántico es realmente nuestra fuerza, nuestra esencia, quienes nosotros somos, pero que no está ligado al mundo físico, sino que vive en el mundo de las posibilidades de lo cuántico. Yo soñé con esa señora en esta... Era yo en una realidad posible, de esas tantas... Sí, era eso entonces. Y entonces lo curioso es que en toda la información que se da sobre el yo cuántico o el doble cuántico, tú lo puedes programar justamente cuando duermes, proyectando qué es lo que tú quieres. Y es que el yo cuántico, o sea, lo cuántico es la existencia de las posibilidades. Creo que la mente todavía, o sea, la mente que está encerrada, digámoslo así, en el cerebro, si no tiene mucho entrenamiento e imaginación, le cuesta, pero para mí como que el mundo cuántico, el campo cuántico y el doble cuántico es una forma de existencia en donde no hay nada concreto, sino que todo ocurre, todo lo posible es. Entonces, un cuerpo amor fue. Una cosa así, no sé. Una cosa así, exacto. Y cuando tú desde la mente, porque lo bueno de la tercera dimensión y del cuerpo físico es que das forma, materializas, densificas la luz, pero permites que algo se materialice, desde acá tú envías un patrón. Y depende todo lo que tú piensas al final del día específicamente. Y tu doble cuántico, de todo lo que percibe de ti, va a buscar la mejor opción. O sea, está de alguna forma como que programado el mundo cuántico para materializar de todas las opciones que tú le envías la mejor. Y recuerdo que cuando escuchaba sobre el doble cuántico, si tú le envías desde catástrofes hasta inundaciones, el pobre doble cuántico pues se queda con el mal menos peor. Pero igualito. Oye, qué amable. Claro, ¿verdad? Es noble. Exacto. Pero si tú dentro del universo de posibilidades que le envías, está desde ser rico pero pobre espiritualmente, a ser un Buda, pues va a procurar justamente en todo ese abanico de opciones que se materialice la mejor, o sea, la mejor de las más opciones. te convenga, vamos Exacto. a decirlo así. Y entonces él envía, que es lo que yo entiendo, el doble cuántico envía todo, o sea, este es el paquete de datos que se necesitan para que se materialice. O sea, yo le envío el campo cuántico y luego él Exacto. me envía a mí también. Ahora, ¿qué mensaje estamos enviando? Era lo que él decía. El asunto que me hace pensar en esto, porque no es igual decir el doble cuántico, es decir, el campo cuántico, porque para mí un campo está formado por varias personas. Por eso te había arrojado la pregunta, Sí. porque como... Ajá, vaya pues, hijito. ¿Qué tenemos, compañía? Vaya, mi amor, ya le doy permiso. Póngase la cotiza. Póngase la cotiza. Ok. Entonces, la cuestión es... Volverse consciente de qué mensaje le estamos mandando. Exacto, de manera individual, pero luego aquí entramos en, bueno, vamos a saltarnos un montón de contenido, de que uno cree que hay mucha gente. O sea, creemos incluso que en este momento hay 3 personas acá. Uh-huh. Y en una de las formas de la realidad es que no hay mucha gente. En realidad solamente existe unidad. Uh-huh. Y de alguna u otra forma, cada uno de nosotros somos una proyección de esa unidad hablándose a sí mismo, experimentando todas las posibilidades. Es bien interesante poder reflexionar sobre el campo cuántico, porque vivamos en la ilusión de la existencia de más de casi 8 billones de seres humanos individuales. Imaginemos que el campo cuántico realmente está siendo alimentado por todos los seres humanos. Lo interesante es saber de que si no, en principio, viéndolo de una manera individual, lo que tú proyectas se lo estás dando al campo cuántico, a tu doble cuántico, y él te está eligiendo de todas las posibilidades la mejor y te está enviando esa información. Entonces el punto es uno volverse consciente de qué información le estamos dando, y de ahí viene lo que es la claridad, que él habla de la importancia de tener claridad en lo que uno realmente desea, porque con esas creencias o esos pensamientos y hasta las emociones que tenemos al respecto de lo que supuestamente queremos, estamos constantemente alimentando ese campo cuántico. Entonces él daba un ejemplo: si estamos vibrando desde la necesidad, desde la escasez, o sea, ¿qué mensaje le estamos dando a nuestra alma, no? Nuestra alma sabe que es lo mejor para nosotros, pero o sea, nosotros le estamos diciendo, estamos vibrando desde la necesidad o desde la escasez. Entonces ella también tiene que ser sumisa, pues, porque, ¿no? Y de hecho, pues no, eso porque es una de el las alma cosas, de la persona, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas, porque aquí es donde viene el yo inocente, no juzga, es decir, no juzga
Es como que a mí me mandaron a hacer esto y yo lo mando. Yo no hago más que producir. A mí me llegan órdenes y yo produzco. ¿Okay? No hay juicio. Pero entonces sí, desde donde está el punto de conciencia, se están enviando mensajes que no van a generar bienestar. Lo que se va a crear en el mundo cuántico no es con bienestar. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que yo personalmente me he dado cuenta que dificulta la claridad es justamente la negación y la falta de justicia cuando uno se ve a sí mismo. Creo que, bueno, hay cientos de manifestaciones psicológicas distintas. Nosotros compartimos una que es autoflagelarnos. Y en esa falta de justicia al vernos, no podemos... O sea, a mí me cuesta mucho ser clara en lo que yo quiero porque constantemente hay una idea, una serie de ideas de malo con respecto a mí, de juicio con respecto a mí misma. Entonces, es como que no me permito a veces ni siquiera saber qué quiero porque hay incluso ciertos pensamientos que dicen no quieras nada porque no te lo mereces, pero tú eres mala. Etcétera, etcétera, etcétera. Creencia muy limitante. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Sea cual sea el conjunto de creencias que tengas, si tú te las niegas, si tú no te permites realmente como que confesarte tu verdad, va a ser bien complicado que seas claro al momento de enviar información para materializar en el mundo físico. Eso. No sé si a ti te pasa, no sé cómo Sí, no, de hecho, y así lo entiendo yo también. Bueno, eso, en resumen, eso es básicamente el episodio 5. No sé si tú tienes algo así verdaderamente relevante que sea digno de acotarse más sobre el episodio 5, porque para mí eso fue todo lo que yo... Luego acá me gustó muchísimo la citación, la cita de Tony Robbins, agradecer más y esperar menos. Esto también es muchísimo en el libro de El Caballero de la Armadura Oxidada, se habla justamente de esto. El hecho de esperar es una cadena que nos asfixia, ¿okay? Porque la expectativa nos permite tener la ilusión de frustración y de decepción. Pero si en lugar de estar esperando cosas agradecemos lo que hay, el cambio es distinto, o sea, la perspectiva es completamente diferente. Y desde la gratitud se pueden crear vínculos, se puede sentir lo que realmente es importante, se puede experimentar seguridad y variedad y se puede estar en condiciones de dar al prójimo. Porque yo agradezco. Y yo creo que la gratitud es una de las herramientas o de los caminos más directos al mindfulness. O sea, si tú agradeces por lo que te esté pasando, lo que tú quieras de tu presente, eso también te ayuda a anclarte a tu presente y estar aquí, poner los pies en la tierra aquí ahora. Y allí es a donde vamos, porque eso que dices es, a nivel mental es lo primero que te jala al presente, pero a nivel físico lo que te jala al presente es la respiración. ¿Okay? O sea, si tú a nivel mental agradeces, te caes en presente sí o sí, porque ¿por qué vas a agradecer? Y ves a tu alrededor y realmente buscas por qué vas a agradecer, y ese es un jalo en el presente. Pero cuando la mente no lo puede hacer y lo tienes que empezar a hacer, aunque seas del cuerpo físico, lo empiezas a hacer con la respiración. Y al ser consciente de la respiración, te jalas al tiempo presente, o sea, al ahora. Hagamos la reflexión justamente con el gran entrenamiento que está teniendo la humanidad a través del coronavirus. Porque uno de los síntomas principales de la infección por COVID, por SARS-CoV-2, me encanta eso, es justamente que prolifera tanto el virus en los pulmones que no permite que tú captes oxígeno y por lo tanto no puedes respirar. ¿Sí? Entonces, yo nada más a veces he conectado con eso, debe ser una sensación extremadamente desesperante. Sí, para quienes hemos en algún momento pasado por la sensación del asma y saber lo que es no poder respirar y lo desesperante que eso es, imagínate el gran entrenamiento que tenemos actualmente de que, oye, mira, céntrate en el presente, respira, cállate, la mascarilla es cállate, lo único que tú puedes tener es... Ok, eso no lo habíamos conversado. Es que lo que pasa es que esas son una de las reflexiones del diplomado de constelaciones que estoy retomando. Es, cállate, es que es cierto, tú con la mascarilla... Sí, me parece un caballo con un bozal. Yo honestamente a veces me siento como un caballo con un bozal. O los perros esos que son peligrosos que le tienes que poner bozal porque si no muerden a los transeúntes. Pues sí. ¿Verdad? Y cuando tú estás con la mascarilla, casi no puedes, o sea, la comunicación es distinta, tienes que gritar para poder que te den el kilo de queso y no que te den un kilo de pollo o algo así. La persona que trabaja con servicio al cliente tiene que ser el doble de paciente y tener el doble de buena disposición si es que realmente quieren vender, ¿no? O quieren hacer bien su trabajo. Y nos invita a observar más. Eso. A observar más. Porque tienes que estar pendiente de mantener la distancia social y como tienes básicamente el bozal en la boca, pues no vale tanto. Tú te cansas de hablar cuando sabes que no te van a escuchar y observas más. Entonces,
es también un gran entrenamiento de cállate la boca y empieza a reflexionar, mira hacia adentro. Luego tenemos que estamos 85-90% del tiempo en casa, porque el tiempo que pasamos fuera comprando cosas o algo es muy limitado, a excepción de aquellos que van a trabajar físicamente. Eso hace que sí o sí tengas que ir hacia adentro. Es una oportunidad magnánime para que todo el mundo haga este proceso justamente de darse cuenta, de empezar a soltar la máscara que el hecho de estar todos dispersos nos permitía sostener y empezar a confesarse más las cosas, tomar responsabilidad de que si la vida que tienes no te gusta, ¿cómo te explico la vida, papito? Te la creaste tú. Aquí es muy literal. Tú aquí vives porque esto es lo que tú has querido. Porque si hubieras querido otra cosa, ya hubieras obtenido otra cosa. Que es duro. Para muchas personas es una realidad dura y es una afirmación que sé que muchas personas van a decir, pero sí, tú no entiendes las condiciones. He visto mucha gente, porque yo no puedo hablar en ese sentido de que lo haya vivido, pero he visto mucha gente que se ha metido a sí misma en retos muy grandes para crear la realidad que quieren. En vez de quedarse, no, yo no puedo, ahorita no puedo. Por esto y esto y Y esto. o sea, no se dan excusas, se dan razones y se las inventan y se las consiguen. Lo mejor es cuando se las consiguen. Y parte de eso es justamente la familia de tu hermana. La familia de tu hermana para mí es un gran ejemplo de eso. Porque desde que salieron de Venezuela hasta acá ha sido una muestra. Cambio de paradigma. De totalmente. De todo. Y están todavía en ese proceso. Y que nosotros conocemos muchas personas que están en Venezuela y que no es que salir de Venezuela sea lo que todo el mundo debe hacer. Pero hay personas que no han salido porque no han querido y algunos están sufriendo del gobierno y otros están, a pesar del gobierno, creando cosas también. Como no, yo tengo familiares que se las como dicen en España, creo que se las apañan muy bien, se las arreglan muy bien. Y yo los admiro porque yo no hubiese, pues. Bueno, mejor dicho, yo había decidido que yo no quería hacerlo allá. Pues. Exactamente. Y ellos decidieron que se iban a buscar su forma. Ahora el punto es que pues todos dentro de la realidad que tiene, pues tome la conciencia de la responsabilidad de esa realidad. Y la consecuencia también de sus decisiones. O sea, decidir quedarse o decidir irse, atrae igual. En un país, en una casa, en un trabajo, en una relación, en una realidad. Tú la tienes porque la creaste, quieras o no la creaste. Y sé que es muy duro decirlo porque hay personas que están teniendo realidades jodidas, como estar viviendo con su agresor, porque en muchos países en América Latina ha ocurrido justamente que mujeres están viviendo con su agresor desde esta visión de víctima-victimario. Con su peor enemigo. Con su peor enemigo, y están viviendo situaciones bien jodidas, es que no hay otra forma de decirlo. Pero es que para ser coherentes con todo lo que hemos estado estudiando, no es que hay que dejarlas por su cuenta, ojo con eso, pero sí es que incluso esas personas deben entender de que esa es la realidad que han construido. Y a mí me da tristeza, porque realmente no es para juzgar o decir tonta o tonto, sino que me da tristeza que no se den cuenta y que no piensen que no hay una manera de cambiar su situación y estén ahí pegados sufriendo porque sencillamente no me gusta ver a nadie sufrir. Es eso. A mí realmente me hace respirar profundamente porque yo, desde mi sombra 6, yo también tengo síndrome de rescatista. Yo tengo un síndrome de rescatista. Eso ya no es numerología. Y justamente intenté en algún momento rescatar ideológicamente o incluso físicamente a mucha gente, y cuando me di cuenta que hacerlo yo era sacarlos de su realidad, pero a la final luego volvían allí, para mí fue muy difícil. Para mí fue muy difícil, pero lo bueno de ser sagitario es decir, ¿usted quiere estar ahí? Pucha, con el dolor de mi alma, bien pueda, vaya. He hecho todo lo posible para que usted no esté ahí, pero ¿sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Haga lo que se le dé la gana porque yo no tengo poder para sacarlo a usted de allí. Usted está ahí hasta cuando usted quiera y cuando usted ya no quiere estar ahí ya va a cambiar. Y realmente, vuelvo y repito, son palabras muy duras cuando se puedan ver realidades bien complejas. Pero si nosotros como sociedad no empezamos a darnos cuenta de que no es culpa de un gobierno, de que no es culpa de una sociedad, sino de que es responsabilidad de cada actor social y de cada individuo. De resonancia de nuestra co-creación. Exacto. Entonces, si tomamos esa responsabilidad podemos co-crear realidades distintas, empezando por co-crear realidades en donde más personas sientan ese poder, tomar la responsabilidad de cambiarse en realidad.
O sea, creo que lo mejor que podríamos hacer es enviarle muchísima información al campo cuántico de personas que están rompiendo el paradigma de víctima y tomando responsabilidad de sí mismos. Porque mientras más se alimente el campo cuántico humano, o por lo menos el campo mórfico humano, con esa información, más seres humanos les va a surgir de manera intuitiva el empoderarse, el tomar responsabilidad, el decir yo esto lo puedo cambiar y empezar a cambiar su realidad. Porque si no, de otra forma, vivir como el justiciero es que es estar en la dualidad, estar jugando el juego de la víctima-victimario, desgastarse por completo y continuar alimentando esa realidad. Y que lo heredamos de nuestros antepasados, porque yo tengo a mi abuelito que, tú sabes, él era un justiciero. Y en esa época él entendía así, de esa manera, y hasta ahí se permitía entender en ese momento. Pero ya ahorita en el nivel en el que estamos, como está hablando Andreina, realmente yo lo voy a resumir en una frase y a veces suena odiosa, mala sangre, mi esposo no le gusta. O corre o se encarama, dicho así a los venezolanos. Y mi esposo detesta esa frase, y yo sé, depende con el son con el que uno lo diga, en realidad va para mí también. O corremos o nos encaramamos, porque ya estamos en ya todo está dado, el escenario ya está dado para el proceso de transición, cambio de paradigma. Y quien no quiera, pues simplemente va a sufrir de más por gusto. Todos tenemos que poner de nuestra parte y empezar, poco a poco, dan. Ahora, en ese dan y en ese principio del alba, de dan japonés poco a poco, es tomar en cuenta lo que el propio Carlos dice acá, ser tolerante contigo mismo. Has vivido mucho tiempo siendo acechado por el mundo. Y más adelante luego viene y lo dice, o sea, como que despégate de los resultados. Él lo dice, creo que es en el 8. En el 8. Es como que suelta. ¿Por qué? Porque nosotros, a ver, yo tengo 29, casi 30, tú tienes ya casi 31. Casi 32. Entonces, vamos a poner de que vamos a ser generosas con nosotras mismas y hace 5 años nosotros empezamos el proceso de toma de conciencia. Vamos a poner 10 años, ¿sí? Desde que entramos en Magicario. Entonces, yo pasé 19 años de mi vida configurándome mentalmente y espiritualmente de una forma. Pretender que todo lo que en 19 años se formó, y sobre todo teniendo que esos 19 años, por lo menos 10, yo no tenía del todo filtro, porque en la niñez uno no tiene filtro, lo toman todo tan literal, eso no montaría la prueba. Entonces, pretender de que yo, por el esfuerzo de una semana, voy a cambiar todo lo que yo ya hice anteriormente, y pretender la inmediatez de los resultados, es lo que hace que nosotros no lleguemos a cambios trascendentales. O sea, tenemos que tenernos paciencia. O como me decía mi profesor Indiro Delgado, ¿no? De psicogerencia, no digamos tenemos que, porque estamos programando al cerebro de una manera que le estás como imponiendo ahí una obligación a los golpes, como cuando uno le dice a un niño, tienes que, y ya te manda para bueno, pues, te manda bien lejos. Hay que decir, voy a. Entonces voy a, ¿no? Cambiarlo por eso. Y ya se me olvidó, voy a qué, no sé. Bueno. Voy a hacer eso. Y desde programación neurolingüística y también dentro acá de la decodificación, es ya no hablar tanto de voy a, porque si no tu mente se queda configurada a futuro. Aquí, y justo en lo que vamos a ver en el siguiente módulo de cómo hacer la biodecodificación, es jalarlo al presente. Entonces, pensar, hablar, declarar, todo hacerlo desde el presente. Porque ya tú le estás dando con claridad a tu doble cuántico, al campo cuántico, la información que tú quieres en presente. No le estás dando información que tú quieres para futuro. Eso. ¿Quieren un mejor ejemplo de eso? En las novelas, o si conocen a alguien en la vida que se haya hartado demasiado de un trabajo, de una relación amorosa. ¡Ya! ¡Hasta aquí! Hasta aquí. Se acabó. Y la persona lo dice así como en su mayor nivel de hartazgo, es porque realmente ya está dando término al asunto. Exacto. ¿Hacemos una pausa ahorita? Sí. Post-café. Post-café. Apretá. Luego de nuestra post-café, Indira y yo hemos decidido continuar nuestras reflexiones de manera privada, así que esto sería todo por esta semana. Espero que hayan disfrutado esta conversación de brujas disfrazadas de damas. Suscríbanse al canal si les ha gustado, compartan el video para que más personas puedan divertirse con este tipo de reflexiones. Denle a la campanita para que les avise cuando hay nuevo video y nos vemos la próxima semana con otra locurita. Muchas gracias, adiós.